Julio Patán, periodista y escritor. Mariana H., periodista, locutora y escritora. Gracias por estar con nosotros. Soy Kimberly Armengol. Bienvenidos a Debate 22. Bienvenidos, ¿cómo están? Hola, Kim. Hola, ¿cómo onda? estás? ¿Cómo estás? Bien, muy bien, como siempre, a tu lado. Como siempre, a mi lado. Empecemos antes de nuestro debate. Igual me tendrían que haber explicado algo antes de No, venir, nada. Lo entenderás sobre la marcha. Nada, ya. tú todo lo sabes ya. Ok. Todo lo sabes y todo lo conoces. Antes de empezar, cuéntanos de sus libros. Tú acabas de presentar un libro que es un exitazo, cuéntanos. Sí, fíjate que sí, publicamos Alejandro Rosas y yo, México Bizarro 2. El segundo volumen del México Bizarro. El primero fue efectivamente muy exitoso, hay que decirlo. Son 90 historias extraídas de la historia de México, que son surrealistas, estrambóticas, decadentes, cutres, kafkianas, bizarras. ¿Necesitaríamos más? Se pueden hacer varios volúmenes, sí. Okay. Cada semana tomo nota, ¿no? Por si se ofrece en el futuro. De toda la historia de México. Es decir, en realidad empezamos con, no es que sea lineal y que cubramos cada década. No. O sea, es un libro desordenado en ese O sea, no sentido. es académico, se me ocurrió este, vámonos. Son textos breves de 5,000 caracteres, digamos, 2 paginitas y media, cada uno de los cuales contiene una historia que puedes leer de manera independiente. Y todas hablan mal de nuestro país. Bueno, o sea, qué ánimo. Acabamos de publicar el volumen 2. Yo creo que está escrito, la verdad, de manera más bien gozosa, o sea, no te crees que estamos azotándonos ni nada. Creo que más con tendencia al humor que a otra cosa, pero son historias reales, digamos. Mariana H., tú ya sacaste un libro y traes otro, cuéntanos. Solo quiero decirle a la gente que en el libro de Patán y Rosas aparece el capítulo de las carnitas de manatí en Xochimilco. Sí. ¿Qué es? ¿Qué? Sí, Pues sí. que hubo una especie de plaga inducida de manatís y los aldeanos dijeron, ¿por qué no hacemos carnitas de manatí? Es que la plaga de lirios, en Xochimilco lleva ya muchas décadas, además. Y ha sido una bronca entender cómo combatirla, como en todas partes donde hay lirios. Tú los trituras, entonces se van al fondo porque dejan de flotar y entonces crece el fondo y es un problema ecológico de un tipo. Metes especies que se los coman, pero pues esas especies se comen otras especies, como ya pasó, y arrasan. El caso es que en algún momento se decidió meter manatís. Y la versión que corrió, pues los manatís son herbívoros y comen muchísimo, son unos animales muy grandes y muy bondadosos, son bonachones. Por no decir. Sí. Entonces se murieron todos los manatíes, es espantoso. Pero una de las versiones que corrió es que los habían convertido en carnitas. Pero que corrió en periódicos, No vais a pensar que... Parece que en realidad murieron de hipotermia, o sea, porque todo lo hicieron mal. Los trajeron, bajan las temperaturas en la Ciudad de México, ya sabes, el chiflón matutino y adiós manatís, ¿no? Pobrecitos. Pero había una versión de que los habían convertido en carnitas. Ok, ¿y eso lo escribiste tú o Rosas? Eso lo hice yo. Muy bien. Eso lo hice yo. Muy bien. 2 jóvenes contemporáneos. Yo soy más joven que ustedes, pero bueno. Cuéntenos de estas generaciones hipersensibles que tenemos ahorita. ¿Cómo lo ven? Porque vemos estos chavitos que llevan al psicólogo porque están en conexión con sus sentimientos y si les dices algo, los estás lastimando cuando lo más probable es que a nosotros nos daban un bofetón. Yo creo que en parte es que nosotros aguantamos de más y ellos están aguantando de menos, ¿no? Y eso no habla bien de ninguno de los dos. Aguantamos, por ejemplo, cosas como el bofetón, como las humillaciones, como la discriminación, como un montón de cosas que no tendría por qué haber sido. Y ahora, a lo mejor, esta nueva generación es un poco más sensible. Yo te voy a poner un ejemplo de algo que a mí me pasó cuando yo era adolescente, o estaba, no ni adolescente, en la carrera. Estaba yo en el TEC y entonces estaba yo con mis amigos afuera de un salón de clases. Y afuera estábamos platicando, no sé qué, y yo dije güey un par de veces. Y sale el maestro que estaba en una clase, salió y me dijo, carretonera, eres una corriente carretonera. ¿Y sabes qué es lo peor de lo que está diciendo? Que eres una mujer. Entonces yo dije, no puedo decir groserías porque soy mujer. Claramente ustedes me conocen, no sirvió para nada que me reprimiera. Pero, digamos, ese tipo de cosas, creo que ahora una chava millennial no lo aceptaría y no lo vería como normal. ¿Me explico? Es un ejemplo de ¿Pero cosas están que pasaron. exagerando o están en lo correcto? Julio sabe más, tiene hijos de esas edades. Sí, ¿De cuáles edades? No, bueno, son incluso post-millennials. Ok. Mis hijos, o sea, son más chicos, ¿no?
No estoy seguro, fíjate, ahora que lo mencionan, si los que vienen después del corte millennial, que ya no sé ni cómo se les llama, no sé cómo se llama esa generación, son un poco más rudos, ¿eh? O sea, no sé si ha habido como otro movimiento hacia el otro lado. Ya no son tan frágiles. Puede ser que no, ¿eh? Ahora, siempre estamos hablando... La generación Z, ¿no? Me parece. Centennial, Z. Ya ni sé. O sea, sí, apocalipsis, porque ya se va a acabar el mundo, no sé, ¿no? Pero, a ver, siempre que hablemos de estas cosas hay que tener cuidado, porque también estamos hablando como de un sector de clase media, más o menos ilustrada, o media alta, de escuelas privadas, etcétera. O sea, tú te vas a Ecatepec, etcétera, y seguramente las reacciones de los millennials y de todos los demás son muy distintas, ¿no? Creo, sí hay como vaivenes, ¿no? Luego en el transcurso de la historia, digamos. O sea, no es que esté prescrita la historia, pero sí hay como bandazos, ¿no? Así como vinimos de una etapa más bien liberal y etcétera en las últimas décadas, ahorita caímos en una etapa de populismos de izquierda y de derecha, ¿no? Bueno, de la misma manera, puede ser que haya un bandazo, digamos, de la corrección política extrema, en todos los ámbitos, a lo contrario, te lo digo porque hoy voy a hablar a mi hija, a mi hijo, pero sus amistades y no sé qué, están en una onda muy diferente, ¿sí? Dicho lo cual, yo creo que, un poco como Mariana, o sea, creo que ese acercamiento a la corrección política, y creo que quien me conoce sabe que yo no peco de eso, pero creo que no es incorrecto en una medida. Es decir, creo que sí vivimos nosotros bajo una normalización, porque no una normalización, era normal, un grado de violencia al educar a los hijos, un grado de autoritarismo al educar a los hijos, etcétera, 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 ¿no? Y creo que estos movimientos hasta el otro extremo han ayudado como a compensar aquella carga. Ahora, hemos llegado a extremos ridículos, efectivamente, porque yo di clases durante muchos años a gente de esas edades, ¿no? De ese corte generacional, digamos. Gente, otra vez, de clases medias altas, ilustradas, etcétera. Y efectivamente hay una cuota ya de falta de respeto que es muy difícil controlar. Es decir, también se ha normalizado. A la autoridad, al profesor. Claro, por supuesto que sí, ¿no? Sí hay eso. Sí hay una especie de cancelación de la crítica, ¿no? Tú esto lo ves muchísimo con un segmento, no con todos, con un segmento de la gente cercana a esto que llamamos la cuarta transformación. O sea, los sectores más progres, digamos, más bien pensantes, o sea, no los duros de Morena y etcétera, pero los más de un origen académico, clase mediero y etcétera, manejan, no sé con cuánta fe y con cuánto cinismo, digamos, pero con mucha habilidad, una retórica en la que ya no puedes criticar nada, ¿sí? No sé qué. Sé consciente de tus privilegios. No sé cuánto es un comentario sexista. No sé ¿sí me explicó? Claro. Es una forma de cancelación de la crítica. Espérame porque vamos a regresar con eso. Vamos a hacer una pausa. Está en Debate 22. No le cambie. Ya volvemos. Estamos de vuelta aquí en Debate 22. Estábamos hablando con Julio Patán acerca de toda la corrección, Mariana H. Vamos a pasarnos de ese tema al lenguaje inclusivo, a que ya llegamos al todes. Empezamos con el todas y todos, niñas, niños y adolescentes, y ahora estamos en el todes. Yo lo que siempre digo es que si decir todes y adultes va a evitar feminicidios o violaciones, bueno, hablemos todes y adultes, pero creo que la inclusión y el respeto no es un cambio de letra. ¿Me explico? O sea, que utilizando ese lenguaje no necesariamente se va a solucionar o apresurar un asunto de inclusión y respeto, porque además cada vez hay, por ejemplo, era la comunidad LGBT, ahora es LGBTTIQ, entonces va aumentando el rango de posibilidades para incluir, y eso no me parece que todo quepa en un todes, ¿sabes? Que todo ese universo quepa en una misma canasta que sea simplemente todes o adultes. Entonces, eso me parece que eso cambiar una letra no es equiparar un cambio de actitud en una sociedad. No sé qué piensas. No, la RAE dijo que eso es totalmente incorrecto. Claro, pero entonces se van a ir, cosa con la que yo estoy de acuerdo, pero se van a ir sobre la RAE, que es una institución imperialista, surgida del conservadurismo. ¿Sí me explico? A ver, el lenguaje
tiene la mala costumbre de ser una especie de organismo autónomo. Es decir, el lenguaje. Cuando nosotros publicamos México Bizarro, se nos fueron encima porque nos decían, bizarro en español quiere decir valiente, gallardo. Digo, ay, no mames, güey. O sea, valiente y gallardo quería decir en el siglo XVIII. Claro, ¿Sí me explico? claro. Es decir, las lenguas evolucionan. Y las lenguas evolucionan, en cierto sentido, al margen de lo que pensemos nosotros. Es raro, porque somos nosotros los que hablamos, pero es así. O sea, son organismos que tienen una especie de vida propia en alguna medida. Y una de las cosas que tienen es tendencia a la economía, ¿sí? Es decir, más el inglés, ¿no? Más el inglés, definitivamente, pero todas las lenguas tienen una tendencia a la economía. Es decir, poder expresar conceptos, ideas, contextos, etcétera, de la manera más compacta posible. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, estas sandeces de las exquisitas y las es y todas esas cosas, o del nosotras y nosotros, que luego ya, por ejemplo, con Vicente Fox llegaba a ser casi... O sea, decía, alguien que lo ayude, por favor, sí. ¿No? O sea, porque estaba como entrando en crisis. Es ridículo, es ridículo. Ahora, digamos, hay una discusión de fondo que puede ser más interesante, ¿sí? Y es en qué medida, yo no lo creo, pero el uso del lenguaje es un reflejo, digamos, del contexto, y en qué medida el uso del lenguaje determina el contexto. Yo tengo desconfianza hacia las posiciones de que el lenguaje determina el contexto por varias razones. Una de ellas que ha sido un principio de las sociedades más autoritarias siempre, es decir, el control sobre los resortes del lenguaje siempre ha sido una manera de controlar a la sociedad, digamos, o sea, el control arbitrario. No quiero hacer comparaciones un poco absurdas, pero el nazismo fue también una reinvención de la lengua alemana, ¿sí me explico? Entonces, no creo que sean buenos síntomas en términos generales. En el mejor de los escenarios es un poco ridículo. En el peor de los escenarios es un poco autoritario, digamos. Ridículo va a terminar siendo sí. que en México, que es algo que, por ejemplo, en el inglés no existe, las cosas tienen sexo, ¿no? Así es. Vamos a terminar diciendo la plátana y la durazna. La durazna, porque, sí. ¿no? O sea, porque el plátano... No, pero ¿cómo él? ¿Quién sí. te dijo que era hombre? O sea... Llegan a esos absurdos. Bueno, pues. Aunque en la prepa sí teníamos uno al que le decían el mandarino. Porque el guanábano, yo tenía porque uno. tenía el pelo en gajos, además. Pero ese es otro tema diferente, ¿no? Oye, nos ibas a decir algo de los escritores, de los músicos. Bueno, que también en este asunto de lo políticamente correcto han pasado casos ya que empiezan por la autocensura, como el caso de Café Tacuba, que ya dejó de tocar en todos sus conciertos un himno del rock nacional, que es La Ingrata. Sí. No va a tocar nunca más Café Tacuba La Ingrata porque tiene una connotación de violencia hacia el final, ¿no? Molotov ha dejado de cantar canciones. Amandititita me decía, es que ya no me gusta ni siquiera cantar La Mataviejitas. Sí. Pero es una genialidad de letra. Estamos usando el humor. Si se sacrifica el humor en las artes, llámese música, literatura, por algo políticamente correcto, se acaba ese humor, se acaba la jiribilla. Porque podría Molotov, que no lo va a hacer, eso ya me lo dijeron de buena fuente, que no van a dejar de cantar puto. Pero en una de esas, al ratito, tienen que dejar de cantar cerdo porque está atentando contra la dignidad de las personas con sobrepeso. Sí. Entonces, no se puede llegar a esos extremos de ridiculez. Animales de granja. O los animales de granja, exactamente. Pues ya Jesús también ha hablado de eso. Sí, entre otras cosas. También sube corriendo las pirámides sí. En plena contingencia ambiental. Sí, yo creo que hay una idea... que también tomamos prestada un poco de cierta tradición francesa súper irritante filosófica, filtrada por las universidades americanas y que a mí me parece en cierta medida una forma de pensamiento mágico, que es que la transformación del lenguaje va a transformar a la realidad. Es decir, en alguna medida sí. O sea, cuando tú usas un lenguaje violento permanentemente para dirigirte a los demás y eso, bueno, sí vas condicionando la manera en que perciben las cosas. O sea, eso desde luego... es así, ¿de acuerdo? Pero hay un salto entre eso y pensar que es como una especie de motor de cambio. Sobre todo porque, a ver, nuevamente, por favor, ¿sí? Eso atiende a un sector educado, culto de clases medias, hipster, universitarias, académicas que hablan inglés, etcétera, que están en la UNAM, que están en la Ibero y en algunas otras universidades. Nada más, ¿sí? O sea... la realidad lingüística de la mayor parte de la población sigue siendo la misma y es completamente diferente. O sea, no deja de haber aquí una especie de núcleo de gente hablándose a sí misma y que es gente que básicamente estamos de acuerdo todos en lo mismo. O sea, pues no,
no debe haber una desigualdad de derechos entre No los hombres y las queremos mujeres. violencia contra la mujer. No Claro. debe haber violencia contra las mujeres. Por supuesto que no. Por supuesto que estamos contra el acoso, contra el abuso, etcétera, 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 ¿no? Creo que también tiene una cosa como de lenguaje sectario, pues. Entonces me parece que hay algo gratuito en todo esto. Vamos a hacer otra pausa, pero vamos a regresar con unos temas importantes como chairos y fifís para que ustedes Muy bien. mismos se definan. Sí. Y las áreas de oportunidad de la Cuarta Transformación. Regresamos, no le cambie, está en Debate 22. Estamos de vuelta en la recta final de Debate 22. Tenemos a Julio Patán, a Mariana H., periodistas y escritores. ¿Son chairos o fifís? ¿Cuál es la diferencia? ¿Con quién empezamos? Tú Tú tienes que hablar un poco, has hablado poquísimo. Sí. No, es que yo tendría que, digamos, como el encasillamiento, tendré que colocarme en los fifís. Pero fifí ahora está de moda, pero antes se decía los popis, ¿no? Sí. Los pirurris. ¿Y esos eres tú? Los pipiris nice. Pipiris nice es viejísimo, ¿no? Sí, pero sí, Fifí es más viejo todavía, yo creo. De Madero, es viene más de viejo. Madero, ¿no? Del Claro. Porfiriato, sí. Pero tú lo tienes bien estructurado, que más allá de clase social tiene que ver con una ideología. Sí, yo soy un liberal en casi todos los ámbitos. O sea, en todo menos cuando mi hija quiere ir de fiesta, digamos. No es cierto. Y creo que el lenguaje se debe usar. Creo que hay términos que no debe usar un presidente de la República. Eso sí lo creo. Es decir, a mí me parece bien que te llamen fifí en Twitter, como a mí me pasa todo el tiempo, y etcétera. Sinceramente, no creo que el jefe del Ejecutivo deba usar ese lenguaje públicamente para dirigirse a nadie. Esa es una opinión. ¿Cuál es la...? Bueno, a ver, hay un argumento que me parece totalmente inviable, que es el siguiente. Cualquier crítica de las clases desposeídas hacia las clases altas es justificado. En primer lugar, eso es falso. Eso es una especie de petición de principio como de revolucionario francés, que solo ha conducido al horror en el mundo, ¿eh? O sea, aceptar ese principio. No es así. Es decir, la pobreza no es una virtud y no es un cheque en blanco, es una condición que tenemos que combatir. ¿Sí? Y no te quiero interrumpir del todo, pero sí en México pensamos que esa es una virtud. Así es. Tengo orgullo de haber nacido en el barrio más Sí. humilde, ¿no? Sí. Esa condición ya te da cierta orgullo. Y una Porque condición más como de la mitad de la población es pobre. No, evidentemente, y no te tienes que sentir avergonzado por serlo, o sea, por supuesto que no. Y también te tienes que sentir orgulloso de tus raíces y de tu cultura, pero no de la condición de pobre. Eso no es una virtud, ¿sí me explico? Es nada más una condición que no es correcta. Es decir, que todos deberíamos desaparecer de la superficie de la Tierra, todos deberíamos tener una buena condición de vida. Pero eso no te da un cheque en blanco. Ese argumento que yo escucho mucho en gentes cercanas a la llamada Cuarta Transformación, a mí me parece penoso, ¿sí? Y me parece un desconocimiento de la historia brutal. O sea, solo ha conducido al horror. Eso hay que decirlo. De la Revolución Francesa a la soviética, a Nicolás Maduro y a quien quieras, eso no funciona. Pero la segunda cosa es que te dicen, en cambio, si fifí es eso, chairo es el desprecio al pobre. No es cierto. No conozco a nadie que se refiera... Quizás hay algunos, pero el uso mayoritario del término chairo, ¿sí?, no es contra la gente pobre que está en un movimiento social, etcétera. No es contra Marichuy, ¿sí me explicó? No hubiera sido contra Rigoberta Menchú. Es decir, no. Es contra el fifí con fe del converso. Es decir, contra el fifí con una cosa como de autoridad moral, ¿sabes? Como salvapatrias, como perdonavidas, que nos vienen a decir a los demás qué es lo que tenemos que hacer. Es decir, es más bien una especie de referencia a un desclasado, para usar un término antiguo. ¿Sí me explicó? Y a lo pinche. O sea, Sí. porque acuérdate que antes decíamos chairo, o sea, de tu taza está bien chaira, Bien chaira. que venía como de chaqueto. Estar Sí. chaqueto era chafa, Chaquetón, ¿no? sí. Pinche. Y entonces ahora él se apropia para este sector de la población. Sí. Pero sí parte de algo pinche y no de algo pobre. Absolutamente. O sea, creo que tiene que ver con el doble discurso. ¿Sí me explicó? Como con polarizar un poco. Y además con la vocación de polarización. Que no necesitamos en este país. ya. No la necesitamos. Insisto, que se usen ambos términos libremente, a mí no me escandaliza.
O sea, creo que se vale, digamos. Se vale desde el humor, pero incluso se vale desde la indignación, no pasa nada. Otra vez, nada más no creo que deba usarse desde la autoridad, ¿sí? Desde la autoridad de un gobierno democráticamente electo, eso no debe pasar. Eso sí me parece grave en todos los niveles. Y venga de quien venga. Por lo demás, adelante, ¿eh? O sea, yo creo que también no tenemos que tenerle miedo a embroncarnos un poco y a descalificarnos y etcétera, Y ¿no? entrarle al debate nacional. Sí, no pasa nada. Sí, claro. Como este programa se trata de todo y de nada y estamos debatiendo todo y nada, Mariana H. nos decía en el corte que el poliamor y las nuevas generaciones, ¿qué nos comentabas? Bueno, también tus hijos lo deben de vivir, pero yo los amigos millennials que tengo, porque tengo muchos, aunque no me lo crean, no tienen esta cosa que tenían, por ejemplo, nuestros papás, de señalar al homosexual de la clase. De la chica homosexual casi ni se hablaba, ¿no? Entonces, todavía nosotros crecimos en una generación donde sí llamaba la atención, inquietaba, y ahora no, ahora como que digamos que es mucho más abierto. No, Afortunadamente. Afortunadamente, Sí, no, claro. Y nos falta un largo camino todavía. Falta largo. muchísimo, porque es un país conservador también, pero creo que estas nuevas generaciones, eso sí nos han dejado una libertad sexual mucho más empática, mucho más abierta y con posibilidades infinitas. Nos escandalice o no, nos guste o no a las generaciones anteriores. Yo creo que ellos lo tienen muy claro, afortunadamente. Sí, totalmente. Lo viven con una gran naturalidad y con una gran aceptación. Otra vez, digo, no somos sociólogos tampoco, o sea, no podemos hacer así un análisis estadístico ni nada. Sospecho que también, y ojalá que se extienda a otras capas, es una especie de sanísima conciencia que todavía se limita a un sector más o menos minoritario de la población. Otra vez es como de gente pues, con una educación progresista, cosa que celebro, ¿no? Con cierto nivel educativo, cierto nivel cultural, con cierto nivel de privilegios, etcétera, creo. Pero está muy bien. Es decir, incluso en ese sector, hace no muchos años, eso no existía. Eso era todavía mucho más restringido. Sí, mis hijos, o sea, el otro día mi hija me llegó a decir, papá, ¿qué opinas de la pansexualidad? ¿Y qué opinaste? Bueno, le pregunté lo pertinente. Fue una risa nerviosa. No, ni siquiera. Entonces dije, ¿qué es la pansexualidad? Entonces, bueno, es efectivamente, es como el poliamor radical. O sea, no solo la bisexualidad, o sea, se extiende hacia transgéneros, etcétera, 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 etcétera. ¿Y cuál fue tu opinión? Que me parece muy bien. Es decir, decía mi abuelo, que era una especie de demócrata de avanzada, siempre decía lo mismo. A mí, mientras no lo vuelvan obligatorio, todo me da lo mismo. Bueno, pues yo creo lo mismo. O sea, el punto es que no sea nada obligatorio. Eso es lo que están recordándonos todas estas nuevas generaciones con esa apertura que yo celebro absolutamente. O sea, aprovechando que tengo dos escritores aquí en Debate 22, ¿cómo está la cultura en nuestro país? ¿Cuál? ¿La cultura oficial? ¿La cultura en general? La cultura en general. Teatro, cine, libros, Recortando presupuestos, eso sí. Sí. Sí, claro, o sea, a ver, la cultura en México, entendida en este sentido, ¿no? O sea, en el teatro, el cine, la música y etcétera, ha dependido en gran medida, desde siempre, de la intervención del Estado, desde hace mucho tiempo, ¿no? Ahí, bueno, hay un adelgazamiento espantoso, ¿no? Espantoso, como en tantos otros ámbitos. La supresión de becas, etcétera. Y dinero, además, pésimamente invertido en muchos casos, ¿eh? O sea, sí hay que decirlo. Ahí vamos a tener muchos problemas. Sí hay muchos escritores que dependen de sus becas. Yo tengo mi opinión sobre eso, a propósito, pero, digamos, sí hay muchos escritores que dependen de esas becas para su oficio, sí las producciones de cine necesitan una cuota de participación del Estado, el teatro muchas veces también, etcétera. Y creo que eso se va a ir reduciendo. La cultura en México, en el sentido más amplio, tiene una enorme vitalidad. Y es una vitalidad que además ha construido la gente que hace la cultura. O sea, muchas veces asociada con el Estado, pero muchas veces desde su propia iniciativa. Se ha multiplicado el teatro, se han multiplicado las editoriales independientes, se ha multiplicado el cine, se ha multiplicado la música en todas sus manifestaciones. O sea, yo creo que es poderosa la cultura mexicana y creo que lo va a seguir siendo.
Ahora, va a haber una precarización desde muchos puntos de vista, sin ninguna duda, ¿eh? Ya hay. Empezando por medios, o sea, nosotros hemos estado acostumbrados a que siempre tu sección, donde vas a recomendar la exposición, Sí. al final del noticiero, los últimos 2 minutitos, ya no nos dio tiempo para tu notita, mamita. Sí. Pero ¿por qué no interesa tanto a la población? No, porque se piensa que es algo prescindible y que puede estar del otro lado del periódico en una esquinita con, no sé, 3,000 caracteres, ¿no? Para eso. Y siempre hemos estado acostumbrados a que es la sección, la parte que se elimina, porque parece que no es importante. Pero además siempre hemos estado acostumbrados a que te quitan. ¿Por qué? Porque se tiene esta falsa idea de que no vende. Y sí vende, si la sabes vender, sí vende. No va a vender igual que un partido de fútbol de la selección nacional, por el amor de Dios. Pero si lo sabes plantear, sí lo puedes hacer. Pero parece que que es prescindible y que es nada más como entretenimiento para que se diviertan. ¿Y la música, Mariana? Yo coincido con Julio. Tenemos extraordinarias bandas, extraordinarios foros, extraordinarios festivales. Ahorita, por ejemplo, yo veo una crisis en la radio porque no estamos teniendo la radio que teníamos para jóvenes. No la estamos teniendo entre que cancelan estaciones, entre que se amenazó con quitar las estaciones del IMER, donde está una de las más importantes de radio para jóvenes. Entonces, ahí sí creo que tenemos una crisis, pero de que hay bandas, hay bandas. Y lo que es importante también es que salgan nuevas generaciones, hablando de los más jóvenes, que ya no sean, para los 20 años del Vive Latino, las 10 bandas que hemos estado viendo los últimos 30 años, ¿no? Que haya una banda, o sea, un rango de bandas para estos más amplio, jóvenes. ¿no? Sí, Claro. Mucho más jóvenes y con más propuestas. Nos vamos, se nos acabó el tiempo. Gracias, Espero Kim. que regresen Gracias. otro día. Cuando digas. Por favor, Cuando Julio digas. Patán, Mariana Ancha, Gracias, muchísimas gracias. Gracias por habernos acompañado. Lo esperamos el próximo miércoles.